tener este tema porque lo considero uno de los temas más teológicos, más bonitos de toda la Biblia. La palabra adopción aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. 3 veces se refiere a Dios adoptando a los cristianos como sus hijos. En el pasaje que ya se leyó, en Gálatas capítulo 4, vemos que Dios nos adoptó a nosotros. También se menciona en Romanos 8:15 y en Efesios 1:5. Esas son las 3 veces que se refiere a la adopción de Dios como a nosotros como sus hijos. Luego, en Romanos 9, versículo 4, el término adopción se refiere a cómo Dios adoptó al pueblo de Israel. Todas estas referencias tienen a Pablo como autor. El apóstol Pablo estaba familiarizado con la costumbre romana de adoptar a una persona. No necesariamente porque no tenía padres biológicos, sino para darle al padre un heredero en caso de que no tuviera hijo varón. Se podía adoptar a mujeres también, pero era menos común. El hijo adoptado no perdía la identidad con su familia biológica, pero sí ganaba los derechos legales de su familia adoptiva, lo que usualmente significaba subir a un nivel socioeconómico más alto. Por eso, la imagen de la adopción romana le servía muy bien a Pablo para ilustrar lo que pasa cuando uno se hace cristiano. Primeramente, el cristiano forma parte de la familia de Dios. Podemos recordar la historia de Jesús, cuando cerca del inicio de su ministerio, le contaron que su mamá y sus hermanos estaban buscándolo. Jesús extendió la mano hacia los que estaban alrededor de él, escuchando sus enseñanzas. Mi madre y mis hermanos están aquí, declaró, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Segundo, el cristiano es marcado con un sello que garantiza que es un hijo de Dios y que tiene derecho a la herencia prometida. Ese sello es el Espíritu Santo. Recordemos como en el momento de su bautismo, el Espíritu de Dios bajó sobre Jesucristo y la voz del cielo afirmó: este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. De una forma similar, dice Pablo, Dios confirma que nosotros somos sus hijos, sellándonos con el Espíritu Santo. Tercero, el cristiano es heredero de las promesas de Dios. Pablo explica eso en un párrafo que viene antitos de nuestro pasaje de hoy. Dice: las promesas que se hicieron a Abraham y su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a su descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Pablo está recalcando que el heredero de las promesas dadas a Abraham es nadie menos que Jesucristo, junto con todos los que están unidos a él por la fe. Que a diferencia de los lazos biológicos, la adopción implica la elección
el padre de familia ofrece adoptar a la persona y la persona decide si quiere aceptar. En unas 3 semanas vamos a celebrar la anexión de Guanacaste. Qué lindo que los guanacastecos pueden decir, somos ticos por nuestra propia voluntad. Y qué lindo que el cristiano puede decir, soy seguidor de Cristo por mi propia voluntad. A la vez, la adopción también implica la elección de los padres. De hecho, ellos son los que toman la iniciativa y no es fácil. En el caso de nosotros, los cristianos, Dios también tomó la iniciativa. Por eso, Jesús pudo decirles a sus discípulos en Juan 15, versículo 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Dios tomó la iniciativa pasando por un proceso muy largo que le costó mucho trabajo y sufrimiento. El proceso empezó con la adopción del pueblo de Israel, como la nación que iba a recibir a su Hijo, Jesucristo. Luego, Jesús tuvo que dejar la gloria del cielo para venir a la tierra, donde encontró mucha oposición y eventualmente sufrió una muerte horrenda. Sin embargo, nuestro Padre Celestial decidió que valía la pena porque nos amaba tanto, como nos dice en Juan 3:16. En un sentido, el proceso de adopción sigue hasta el día de hoy, 2000 años después de la venida de Cristo, porque la invitación a unirse a la familia de Dios sigue de generación en generación y de lugar en lugar, a través de la predicación del Evangelio. Respecto a la adopción, no es solo Dios, que pasa por un proceso. Somos nosotros, sus hijos adoptivos. También vamos a identificar 3 etapas en este proceso. En Gálatas capítulo 3, Pablo describe la primera etapa. Hubo un momento cuando éramos como esclavos, porque todavía no habíamos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Y por ende, no conocíamos a Dios. Quizás sabíamos algo acerca de Dios, pero no lo conocíamos íntimamente. Pablo dice que durante esta etapa, la ley de Dios servía como un tutor que nos guía a los menores de edad. Recordemos que la palabra ley en hebreo es Torah y que esta palabra significa instrucción. Durante la etapa de tutela, los cristianos maduros tienen mucha responsabilidad para guiar a los novatos, que son como niños en la fe. La segunda etapa ocurre cuando uno llega a los pies de Cristo y por fe le entrega su vida. En términos de la adopción, es como alcanzar la mayoría de edad. Es el momento oportuno para hacer una profesión de fe pública y ser bautizado. El acto de bautismo simboliza un gran cambio en la vida del creyente. Es como morir a la vida anterior y resucitar a una nueva vida guiada directamente por el Espíritu Santo. En el momento de entregarle la vida a Cristo, el Espíritu sella o marca
al creyente como hijo o hija de Dios. Dice Pablo en Gálatas 4:6, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Escuchar este versículo me hace recordar una experiencia que tuve mientras pasaba el verano en Israel. Había una casa a la par de donde nosotros estábamos hospedados, donde vivía una familia con niños. Un día uno de los niños se lastimó y empezó a llorar. Lo que me llamó la atención fue que el niño gritó, Abba, Abba. El niño no clamó a la mamá, como yo hacía cuando era niña, sino al papá. Este niño sentía seguridad en su relación con el papá. Confiaba en que su papá lo amaba y lo iba a ayudar. Esa experiencia que tuve en Israel me ha servido como una ilustración bonita del efecto del sello del Espíritu Santo en la vida del cristiano. El sello del Espíritu Santo le confirma al creyente que ha alcanzado la mayoría de edad en el proceso de la adopción. Pablo continúa diciendo en el versículo 7, así que ya no es esclavo, sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha enseñado también, te ha hecho, también heredero. Esta última afirmación nos lleva a la tercera etapa de la adopción. No sé qué pasó. Soy eléctrica. No sé. Para describir esta etapa, voy a referirme a lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Voy a leer los versículos 17, 22 y 23. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. O sea, que ya somos hijos de Dios, pero nos espera la herencia, la resurrección de nuestro cuerpo y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra en donde reina la justicia. Habiendo considerado cómo es el proceso de la adopción, pensemos un momento en cuáles son los privilegios de ser adoptado por Dios. Primero, uno adquiere una familia espiritual. Posiblemente algunos de ustedes nunca conocieron a su familia biológica. O quizás tuvieron experiencias muy dolorosas en la familia. Pero la buena noticia es que usted tiene una familia espiritual que, a pesar de no ser perfecta, es un lugar donde usted va a encontrar el perdón cuando falla, el apoyo cuando tiene necesidad y la fortaleza cuando encuentra oposición. Segundo, usted tiene una persona divina que lo acompaña a donde quiera que vaya, porque vive en usted. El Espíritu Santo no solo sella al Hijo de Dios, sino que también le enseña la voluntad de Dios, le convence del pecado, le consuela en momentos de dolor y le dota de habilidades
y dones espirituales para que pueda servir a Dios y a su pueblo. Tercero, como hijo o hija de Dios, usted tiene acceso permanente al trono de Dios. Algunos de ustedes recordarán que J.F. Kennedy era un presidente estadounidense relativamente joven que tenía un hijo muy jovencito, Juan Jr. Se pueden imaginar que ni hoy ni en aquel entonces era fácil ganar una audiencia con el líder de una potencia tan grande como Estados Unidos. Sin embargo, había por lo menos una persona que tenía libre acceso al presidente John Kennedy. En la pantalla pueden ver un par de fotos famosas de John Jr. en la oficina presidencial con su padre sonriendo orgullosamente. Para mí estas fotos son una imagen poderosa del acceso que usted y yo tenemos a nuestro Padre Celestial. Finalmente, como hijo o hija de Dios, usted tiene libertad de conciencia. Este es el enfoque del pasaje de hoy, en Gálatas 4. Y se puede ilustrar usando la historia de Jesús y Pedro cuando estaban en Capernaum. Los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a la casa para preguntar si Jesús iba a pagarlo. El Señor le preguntó a Pedro: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quiénes les cobran los tributos? ¿A sus hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Luego Jesús dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrir la boca hallarás una moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hermanos, habrá personas como estos cobradores de impuestos que querrán imponer sus tradiciones o prácticas religiosas sobre usted. Como hijo de Dios, usted no está obligado delante de Dios a cumplir. Pero para no ofender, usted voluntariamente puede hacerlo y en algunas circunstancias probablemente debe hacerlo por amor al prójimo, pero no como obligación. Esto nos lleva al tema de las responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. En otra carta de Pablo, la de los Efesios, el apóstol lo dice así: sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Imiten a Dios como sus hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio fragrante para Dios. Nosotros imitamos a Dios amando a nuestros hermanos. Suena muy bien. ¿Y cómo es que debemos como debemos comportarnos como hijos de Dios? Pero ¿cómo lo podemos lograr? Puesto que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, lo que la Biblia llama la carne. Pues más adelante, en el capítulo 5 de Gálatas, Pablo va a dar la respuesta. Vivan por el Espíritu, dice, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estos dos, el Espíritu y la naturaleza pecaminosa, están luchando el uno con el otro. ¿Y qué determina quién gana? Pues alguien dijo por ahí que el que gana
es el que más se alimenta. Entonces, si vamos a vivir por el Espíritu, tenemos que alimentar nuestra vida espiritual a través de las disciplinas espirituales, como son la meditación en la palabra de Dios, la oración, la adoración y la comunión con los hermanos en Cristo, así como lo estamos haciendo el día de hoy. Además, tenemos que ejercer nuestra vida espiritual haciendo obras de compasión y compartiendo la palabra de Dios. Para ir concluyendo este mensaje, quisiera volver al tema de la adopción como un proceso. Quizás usted viene a la iglesia porque la esposa o el esposo o los padres lo traen, pero le cuesta identificarse con las personas que hablan libremente de lo que Dios ha hecho en sus vidas, o con las personas que adoran a Dios con entusiasmo, o que oran como si alguien realmente estuviera escuchando. Quizás usted sabe mucho acerca de Dios, pero no lo conoce como su Señor y Salvador personal. Y no está 100% seguro o segura si va a ir al cielo cuando muera. Pues yo le invito a dar un paso de fe, entregando su vida a Cristo. Cuando lo haga, llegará a la mayoría de edad, con todos los derechos del hijo o de la hija de Dios. El Espíritu Santo vendrá a confirmar su estado filial y a vivir en usted. Si desea dar este paso de fe ahora mismo, le invito a ponerse de pie como señal de que usted quiere entregar su vida a Cristo y seguirlo como Señor y Salvador. Por otro lado, puede ser que usted tenga muchos años de seguir a Cristo, pero no se ha bautizado. O tal vez no se ha involucrado mucho en el trabajo de la iglesia. ¿Por qué no? Quizás hay una buena razón. O quizás hay una situación que le está afectando la conciencia. Si es así, ya es hora de confesarlo y permitir que Dios limpie su corazón. Usted experimentará un gran alivio y una sanidad profunda que permitirá al Espíritu Santo obrar en su vida de manera que pueda producir mucho fruto para la gloria de Dios. Si este es su caso, por favor, póngase de pie en señal de arrepentimiento y permita que Dios lo perdone y que haga de usted un vaso puro, apto para el uso del Señor. También quiero invitar a cualquier persona que se sienta abrumada o agobiada porque no ha podido cumplir con todo lo que piensa que debe estar haciendo. ¿Sabía usted que nuestro Padre Celestial no nos exige más de lo que podamos hacer? A veces tratamos de cumplir con las expectativas de otras personas o lo que pensamos que las otras personas esperan. O a veces nuestras propias expectativas son muy elevadas. Yo tuve que luchar con esto cuando era joven. Doy gracias a Dios por padres que me ayudaron con este problema. Si usted está trabajando bajo una carga demasiado pesada, no está disfrutando de la libertad que tiene en Cristo. En los tiempos de Jesús, las expectativas religiosas eran tan rigurosas que la gente se refería a ellas como un yugo. Pero cuando nuestro Señor dijo al respecto: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y de sus cargas,
y yo les daré descanso. Acepten el yugo que yo les pongo y aprenda de mí, porque soy paciente y de corazón humilde, y encontrarán descanso para su alma. El yugo que yo les pongo es fácil de llevar, y la carga que les doy es ligera. Si esto describe a usted, le invito a ponerse de pie y recibir la libertad que Jesús le ofrece como hija o hijo de Dios. Ahora, hermanos, los invito a todos los que puedan a ponerse de pie para que todos juntos, como la familia de Dios, en la primera iglesia bautista en Desamparados, podamos orar a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por habernos ofrecido la posibilidad de formar parte de tu familia, con todos los derechos y los privilegios que esto conlleva. Nos has dado la máxima expresión de amor al darnos tu amado Hijo como nuestro Señor y Salvador. Te amamos, Padre. Ayúdanos a amarte más a ti y a todos los que son nuestros hermanos y hermanas en Cristo, así como tú nos amas. Te pido por cada hermano y hermana que hizo un compromiso hoy, ayúdalos a darle seguimiento a su decisión y ayúdanos a todos nosotros, tus hijos, a hacer nuestra parte para que tu gracia se extienda a todos los rincones de nuestro país y del mundo entero, de manera que tu reino de justicia se establezca en la tierra, así como existe en el cielo. En el nombre que es sobre todos los nombres, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén.